Hola, mi nombre es Hugo Calvache Guerrero, soy ingeniero agrónomo y los voy a acompañar en el día de hoy con el tema Aplicación de estrategias en el manejo integrado de plagas. Demos inicio con este tema. Bienvenidos. En términos generales, la palabra plaga hace referencia a cualquier organismo que afecta al cultivo, ya sea en forma directa o indirecta, que se encuentre en poblaciones altas y que cause pérdidas económicas. Existen plagas vertebradas como los roedores, invertebrados como los insectos y los patógenos causantes de enfermedades, y las malezas como las gramíneas. Indiscutiblemente, el adecuado manejo del agroecosistema de la palma de aceite es de vital importancia y con base en ello se debe aplicar una estructura de manejo integrado de plagas que prevenga la presencia de estas y disminuya los costos del control fitosanitario. Sin embargo, en un ecosistema tan dinámico como el de la palma, no se elimina el riesgo de una plaga. Es necesario entonces recurrir al uso de estrategias de control para minimizar su efecto en el cultivo. Son las diferentes herramientas de control de las plagas existentes, tales como prácticas culturales o agronómicas, uso de trampas, aplicación de insecticidas químicos y biológicos, etc., las cuales se han organizado en una estructura conocida como manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas en palma de aceite, por ser un cultivo perenne, se basa en el cuidado del agroecosistema, en la detección de focos iniciales de las plagas y en el manejo de esos focos iniciales, aplicando las diferentes estrategias de control compatibles con el medio ambiente. Las adecuadas prácticas culturales o agronómicas que se implementen en el cultivo de palma para mejorar su producción se constituyen en estrategias preventivas o de control muy importantes dentro del manejo integrado de plagas. La fertilización de la palma es una práctica cultural adecuada para la nutrición y fertilización del cultivo. Al respecto, existen ejemplos claros en el manejo de insectos como Opsiphanes cassina, Stenoma cecropia y el ácaro Retracus elais, en los cuales los balances nutricionales adecuados de las palmas afectan negativamente la fisiología de estas especies y reducen sus poblaciones. La enfermedad conocida como pudrición de cogollo responde bastante bien a las buenas prácticas de nutrición. El manejo hídrico de los suelos es bien importante si se tiene en cuenta que varias especies de plagas, insectos y patógenos del suelo están relacionadas con la abundancia o la escasez del recurso agua. Un buen sistema de drenajes disminuye la incidencia de las pudriciones del sistema radical y de las pudriciones basales. Por su parte, un buen sistema de riego reduce la incidencia del barrenador de las raíces, Sagalasa valida. La colocación de tusa o de capas delgadas de materia orgánica en la base de las palmas recién trasplantadas es una práctica que ayuda a disminuir el daño de Sagalasa válida y a la formación de un buen sistema radical. El control selectivo de malezas es otra práctica empleada en el manejo integrado de plagas. Por ejemplo, para defender las plantas benéficas hospederas de los parasitoides y los depredadores de las plagas, o para eliminar las plantas hospederas de patógenos de la palma. Las palmas enfermas con anillo rojo, marchitez sorpresiva, pudriciones basales o pudrición de cogollo irrecuperable deben erradicarse por métodos manuales o mecánicos. En el caso de la pudrición basal causada por Ganoderma, se deben arrancar de raíz y picar el follaje y el estipe dañado y quemarlos. Posterior a la erradicación, se deben tratar los cortes con fungicidas e insecticidas para evitar la propagación tanto de insectos vectores como de microorganismos. Las palmas improductivas también deben eliminarse para evitar posibles problemas fitosanitarios. Recordemos que la luz que entra al cultivo después de la erradicación de una palma beneficia a las palmas adyacentes y
y se incrementa el peso de sus racimos. Existen otras prácticas usadas en el manejo integrado de plagas, como el manejo de ciclos cortos de cosecha, podas oportunas, control de palmas abandonadas y espontáneas, donde se desarrollan las poblaciones de las principales plagas, etc. El control biológico se refiere al uso de insectos benéficos en el control de plagas. Se diferencia del control natural, en que hay manipulación por parte del ser humano en su multiplicación y en su liberación masiva. En el control de insectos plaga de la palma se usan algunas especies como el parasitoide de huevos Trichogramma pretiosum para el control de Stenoma cecropia y del Loxotoma elegans, el parasitoide de huevos o Encyrtus sp para el control de Cyparicius dedalus. En el control microbiano se usan microorganismos benéficos multiplicados por medios artificiales en el control de plagas. Por ser organismos vivos, son susceptibles a condiciones extremas de temperatura y de exposición a la luz solar, por lo cual se requieren de condiciones climáticas adecuadas para su aplicación. Entre estos microorganismos están la bacteria Bacillus thuringiensis, especializada en el control de lepidópteros, los hongos Beauveria bassiana, para el control de plagas como Loxotoma elegans, Metarrhizium anisopliae, para el control de Strategus aloeus, Paecilomyces sp pos lilacinus, en el control de Durrantia sp, y virus como el de la densonucleosis de varias especies de Civine o el de la poliedrosis nuclear de Opsiphanes casina o el de Stenoma cecropia. En algunas plantaciones se usa el hongo Trichoderma sp para disminuir la incidencia de la pudrición basal causada por Ganoderma. Entre las estrategias de control mecánico usadas en palma se mencionan la recolección manual de algún estado de la plaga, la eliminación mecánica de los nichos donde se desarrolla la plaga y la utilización de trampas. La recolección manual se usa especialmente en el manejo de plagas como Opsiphanes casina, Brazolis ophore, Cyparicius dedalus o Icheticus kirby y algunas especies de Civine sp. La recolección manual debe basarse en una buena revisión de plagas y debe complementarse dando la oportunidad que los parasitoides que se encontraban dentro del material colectado regresen al campo, colocando este material en jaulas de angeo fino que permita la salida de los insectos benéficos. La eliminación de los nichos donde se desarrolla algún estado de la plaga es bastante usada en palma de aceite y ayuda a reducir el tamaño de la población de la siguiente generación de la plaga. Es el caso de Opsiphanes casina, que empupa en los helechos que crecen sobre el estipe de las palmas. En palmas muy altas, la eliminación de estos helechos obliga al insecto a empupar en sitios más asequibles para la recolección manual o mecánica. El uso de trampas es quizá la estrategia más importante del control mecánico y por su naturaleza también pueden clasificarse dentro del control etológico. Se basa en la atracción que ejerce algún color, olor o tipo de luz sobre el insecto para llevarlo a una trampa y capturarlo. En el cultivo de la palma de aceite se usan trampas para la captura de Opsiphanes casina, Rhynchophorus palmarum y la mosca de los establos. Las mariposas de Opsiphanes casina son fuertemente atraídas por los olores de naturaleza alcohólica que emiten las sustancias vegetales en proceso de fermentación. Por eso se usan como atrayentes guarapos a base de piña, de carambolo, de cualquier fruta o de caña de azúcar, colocados dentro de bolsas grandes de plástico que se disponen sobre los estipes de las palmas de manera tal que la mariposa entre pero no pueda salir y quede atrapada en su interior. Esta trampa no requiere de insecticidas si su instalación se hace apropiadamente. Estas deben ubicarse dentro del área detectada con la plaga para concentrar las poblaciones alrededor de las trampas. Nunca deben distribuirse por toda la plantación porque se corre el riesgo de distribuir la plaga por toda ella. En el caso de Rhynchophorus palmarum, insecto vector del nemátodo causante del anillo rojo, el uso de trampas para su captura ha sido el único sistema de control para impactar lentamente sus poblaciones. El insecto atraído llega a una trampa donde queda capturado. El atrayente está conformado por dos componentes, el atrayente vegetal en fermentación y la feromona dispuestos dentro de la trampa. Esta es un recipiente plástico de unos 8 litros de capacidad, al cual se le hacen dos aperturas superolaterales de unos 10 centímetros en la base por 7 centímetros de alto, por donde sale el olor del atrayente e ingresan los insectos a la trampa. Normalmente se coloca una trampa por 10 hectáreas. Las moscas, por su parte, son atraídas por el color azul.
circunstancia que se aprovecha para inducirlas a que lleguen a superficies conformadas por láminas o plásticos azules a las cuales se les ha impregnado un adherente. La mosca que se posa en esta superficie queda adherida. El control legal consiste en la aplicación de normas o disposiciones establecidas por el ICA encaminadas a evitar la introducción, el establecimiento o diseminación de plagas entre plantaciones, regiones o países. Entre las más comunes están las cuarentenas, vedas, certificaciones fitosanitarias, eliminación obligatoria de palmas enfermas e implementación de sistemas de manejo adecuados de ciertas plagas. Respecto a la palma de aceite, en Colombia hay legislación sobre introducción de semillas, manejo de viveros, movilización de material vegetal, manejo del anillo rojo y manejo de la mosca de los establos. Como su nombre lo indica, el control químico consiste en el uso de plaguicidas de síntesis química. Es un método que por su efecto tan inmediato y por su fácil aplicabilidad puede generar un abuso y dependencia en su utilización. El término plaguicida se refiere en este caso al producto químico utilizado para prevenir, controlar o destruir plagas, insectos, ácaros, hongos, bacterias, virus, fitoplasmas, malezas, etc. La clave para el uso de plaguicidas químicos es maximizar sus beneficios y minimizar sus efectos nocivos. Para esto se deben tener en cuenta los siguientes parámetros. Conocer muy bien el organismo a controlar, esto es, conocer su identidad, sus hábitos biológicos y ecológicos, el estado de desarrollo, sus enemigos naturales y estado general de su control natural. Establecer niveles críticos y niveles de daño económico. Los insecticidas se agrupan por su vía de acción, los hay de contacto, de ingestión y de inhalación. Por su movimiento en la palma, pueden ser de superficie, translaminares o sistémicos. Y por su selectividad a la fauna benéfica, los hay algo selectivos y no selectivos. En el cultivo de la palma, por ser un cultivo perenne, se imponen el uso de insecticidas selectivos para no dañar el control natural. Se clasifican por su movimiento en la planta como de superficie, translaminares o sistémicos, por su modo de acción como protectores, curativos y erradicantes. Su aplicación puede ser preventiva o curativa. En palma, el uso de fungicidas está limitado a la prevención y al manejo de enfermedades del vivero y como complemento de carácter preventivo en las cirugías de tejidos afectados. Hay herbicidas selectivos y no selectivos, de presiembra, preemergencia y posemergencia, herbicidas de aplicación al suelo y de aplicación al follaje. Hay sistémicos y de contacto, y por las especies de plantas que controlan, los hay graminicidas, de hoja ancha y de ciperáceas. El uso de insecticidas en palma de aceite está muy bien caracterizado según la plaga que se vaya a controlar. Dentro de estas tenemos el control de cogolleros en el vivero, de Strategus aloeus o de Sagalaza válida en la palma joven, el control de insectos defoliadores y el control de la chincha de encaje, Leptofarsa jivicarina, inductora de la Pestalotiopsis. Dependiendo del organismo que se quiere controlar, del tamaño de la superficie a tratar y de las características que acompañan al problema fitosanitario, los plaguicidas se pueden aplicar de diversas formas y con diferentes equipos. Entre las más comunes están las siguientes. El plaguicida se aplica diluido en poca agua o aceite, con equipos de diferente naturaleza, que producen una nube de gotas de tamaño variable que son depositadas sobre el área infestada. Es el tipo de aplicación más común en el cultivo de palma. El plaguicida formulado como gránulos se aplica sin diluir directamente al suelo. Los gránulos se colocan cerca de las raíces en corona. El agroquímico se diluye en agua o en otro líquido y en él se sumerge parcial o totalmente el producto que va a ser tratado, especialmente en el caso de semillas.
Consiste en el mecanismo por el cual la palma absorbe a través de la raíz un insecticida sistémico, puro o disuelto en poca agua. Para ello, se selecciona una raíz principal a 1,5 metros de la base del estipe. Se le hace un corte transversal y se introduce en una pequeña bolsa que contiene la dosis del producto comercial. La microinyección consiste en colocar un insecticida sistémico puro dentro de un orificio hecho en el estipe. En el caso de la inyección, el orificio es de mayor tamaño, Por lo cual es necesario taparlo con cemento después de haber introducido el insecticida. En la microinyección, el orificio es más pequeño y el producto se introduce a través de una jeringuilla que se deja adherida al estipe. Aspersión que se hace desde el suelo. Puede ser mecanizada con equipos autopropulsados o acoplados al tomafuerza del tractor, y manual con equipos accionados por la fuerza del operador. Efectuada con avionetas de pequeña autonomía de vuelo o con helicópteros acondicionados con aguilones o boquillas de propulsión especiales para un cubrimiento uniforme. Total, cuando la aplicación se hace en todo un lote o grupo de lotes que conforma un área dada, o a toda el área de la plantación. Se realiza cuando una plaga está generalizada en un lote o conjunto de lotes. En bandas, cuando la aplicación se hace en hileras o franjas a lo largo del cultivo. Esta aplicación se usa para el control de brotes iniciales de plagas que invaden los bordes de los lotes. En el caso de la marchitez sorpresiva, se aplica un insecticida a los 2 círculos de palmas que rodean a la palma enferma. Se aplica solo a una parte de la planta, generalmente a la base de la palma, para el control de Strategus o de Sagalasa válida. Se aplica solamente en la parte del cultivo donde está el daño. Cuando se aplica en un área reducida y localizada de la palma, como se hace con los cicatrizantes en las cirugías del estipe o con los insecticidas y fungicidas usados en el manejo de la pudrición del cogollo. Antes de hacer la aplicación de un plaguicida se debe revisar que los equipos estén funcionando bien, esto es, Que no presenten fugas ni empaques defectuosos o que estén funcionando bien las boquillas. No llevar las boquillas a la boca para revisar su funcionamiento. Alistar todos los equipos de almacenamiento de agua limpia, de mezcla, de bombeo, etc. tener en cuenta que no todas las aguas son iguales en su contenido. De acuerdo con su composición, pueden interferir o crear antagonismos en las premezclas realizadas. Por lo cual, conocer la calidad del agua a utilizar es un factor de garantía en la calidad de la aplicación final. Prever los insumos y las cantidades requeridas y almacenarlos adecuadamente. Preparar los equipos de protección y seguridad personal y seleccionar muy bien el sitio o sitios de mezcla para evitar riesgos innecesarios. Es importante leer y entender el contenido de la etiqueta si desconoce el producto que va a utilizar. Usar los elementos de protección personal adecuados de acuerdo con la recomendación de la etiqueta. Aliste los siguientes implementos: una vasija con medidas en litros, un dosificador para líquidos que puede ser una probeta o un vaso graduado para productos secos, polvos o granulados. Llene el tanque de mezcla con agua hasta la mitad. Use un filtro. Abra el empaque del plaguicida con cuidado y viértalo en el dosificador de acuerdo con la cantidad requerida y luego en el tanque con agua. No trate de extraer el plaguicida de su envase usando el sistema de sifón, succionando con la boca. Lave los envases vacíos mediante un triple enjuague. Tape o cierre nuevamente el envase del producto, aún así este haya quedado vacío. Si el producto es en polvo, haga una premezcla en 1 litro de agua, revolviendo bien con un palo, nunca con la mano, y agréguelo al tanque de agua, evitando regarlo. Use siempre el filtro. Complete la capacidad del tanque con el agua restante. No olvide los aspectos de protección y seguridad personal y utilícelos siempre que esté manejando estos productos. Antes de retirarse, coloque en sitio seguro todos los implementos utilizados. La ropa que va a utilizar en la aplicación debe estar limpia. No use la del día anterior. Observe las condiciones climáticas del momento y decida si puede hacer la labor en forma eficiente o la debe posponer.
Mire hacia dónde corre el viento para que inicie la aplicación en la misma dirección. Así el viento arrastra el producto en la misma dirección y usted no se contamina. Seleccione el método a seguir, planta por planta o por medias plantas. La clave está en efectuar un cubrimiento uniforme de la planta. Evite el lavado excesivo del follaje. Recuerde que todo el producto que escurra se pierde. Una labor segura y hecha con responsabilidad no termina en el momento en el que usted terminó de aplicar el plaguicida. Antes de quitarse el overol y los guantes, usted debe, en caso de presentarse sobrantes del producto, aplíquelos dentro del mismo lote. Si usted calibra bien su equipo, casi nunca le sobrará mezcla preparada. Por ningún motivo riegue el sobrante de una aplicación en una fuente de agua. Lave el equipo utilizado, especialmente la boquilla, la llave de paso y el regulador de presión si lo tiene. Destruya los empaques de plaguicidas que haya utilizado. Si le sobró plaguicida, guárdelo bien tapado en la bodega destinada para tal fin. Coloque el equipo de aspersión en un lugar seguro y protéjalo de golpes y daños por roedores u otros agentes. Realizado todo lo aquí recomendado, quítese la ropa y demás elementos de protección y dúchese con abundante agua y jabón. Colóquese ropa limpia y tómese un buen descanso. Y no reingrese a los lotes tratados. En general, cuando hablamos de plaguicidas químicos, nos referimos a venenos y si se manejan mal puede ocurrir una intoxicación en cualquier momento. Por vía del mal si hay derrame sobre la piel, por vía oral si hay ingestión o por vía inhalatoria. Para que un tóxico afecte a un organismo, debe ingresar en él. Los plaguicidas pueden ingresar al cuerpo humano accidentalmente por la boca, cuando se fuma, se bebe o se come con las manos o los guantes contaminados, o cuando se consumen alimentos contaminados por un mal almacenamiento o mal transporte, o por errores cuando se usan envases no originales, o cuando se trata de destapar boquillas con la boca. También puede haber intoxicación por las vías respiratorias al preparar mezclas de productos tóxicos en ambientes cerrados, o cuando se manipulan plaguicidas en polvo en condiciones de viento, cuando se aspiran nubes de aspersión o se aspiran gases o vapores de productos tóxicos. Es la vía más frecuente de intoxicación debido a derrames o salpicaduras en la piel de productos concentrados, o a la exposición continuada a la nube de aspersión, al uso de ropas contaminadas o rotas, a malos hábitos de higiene y a la reparación de equipos de aplicación contaminados. Se refiere al grado en el que está incorporado el ingrediente activo en la formulación y se expresa en gramos por litro o en porcentaje. Ingrediente activo es la sustancia responsable del efecto biológico del plaguicida. El plaguicida, según su toxicidad, está clasificado en 4 grupos. Las categorías 1 y 2 son las que presentan mayores riesgos por su toxicidad sobre la salud humana. En la actualidad, diversos estudios hacen énfasis en la recomendación de disminuir el uso de productos clasificados en el grupo 1. Por tal razón, al utilizarlos es necesario extremar las medidas de protección personal. La dosis es la cantidad de ingrediente activo o de producto comercial requerido para controlar una plaga en un área dada. La respuesta de un organismo al plaguicida, incluyendo la del ser humano, está condicionada a la dosis. Por eso se habla de dosis inútil, dosis efectiva, dosis tóxica y dosis letal, o sea, que está íntimamente ligada con la toxicidad del producto. Todo envase o empaque de plaguicidas debe traer su correspondiente etiqueta impresa o adherida. La etiqueta debe contener un resumen de la experiencia obtenida en el proceso de investigación y desarrollo del plaguicida, útil para su uso seguro y eficaz, por lo cual debe leerse y entenderse antes de utilizar el producto. Cuando los envases son pequeños y no permiten la inclusión de todas las informaciones exigidas para la etiqueta, la información básica y la complementaria, generalmente viene en un folleto o plegable adjunto. La
etiqueta debe contener 3 cuerpos o secciones. En su parte inferior debe tener una banda de color que identifica su categoría toxicológica, dentro de la cual se incluyen los pictogramas. Logotipo de la empresa fabricante, marca o nombre comercial del plaguicida, clase del plaguicida, insecticida, fungicida, etc. Uso registrado, formulación, concentrado emulsionable, polvo mojable, etc. Composición garantizada, contenido del envase o empaque, número de la licencia de venta o registro del ICA, número del lote de producción, fecha de formulación y vencimiento, nombre y dirección del fabricante. Para los agroquímicos de categoría 1 y 2, la leyenda, venta por prescripción del ingeniero agrónomo. La información de este cuerpo está orientado al uso eficaz del producto y tienen la leyenda, antes de usar el producto, consulte al personal técnico. Además contiene informaciones generales sobre el producto, cultivos, plagas y dosis a usar, momento oportuno para la aplicación, intervalo entre aplicaciones y la cosecha. El lado izquierdo de la etiqueta está orientado al uso seguro del producto y contiene mensajes de carácter obligatorio sobre el cuidado con las personas, animales y ambiente, instrucciones en caso de intoxicaciones y el antídoto. Todos los productos químicos deben llevar en forma que resalte fácilmente la banda del color que identifica el grado de toxicidad, así. Categoría 1. Banda de color rojo. Símbolo de la calavera y la palabra peligro en color blanco. Categoría 2. Banda de color amarillo con el símbolo de la calavera y el texto cuidado, veneno en color negro. Categoría 3. Color de la banda azul. Texto medianamente tóxico y la palabra cuidado en color blanco. Categoría 4. Color de la banda verde. Texto ligeramente tóxico, precaución, en color blanco. Dentro de la banda de color aparecen también los pictogramas o figuras, que ilustran mejor los mensajes escritos y que son de fácil comprensión para que el usuario realice todas las recomendaciones necesarias para el manejo seguro del producto. Locales, cuando el tóxico afecta el sitio donde se aplica. Sistémicos, cuando el tóxico compromete todo el organismo tratado. Reversibles, cuando los efectos causados son temporales. Irreversibles, cuando los efectos dejan lesiones permanentes. Agudos, los efectos resultan de una exposición única y se presentan inmediatamente después de aplicado el tóxico. Crónicos, resultantes de la exposición repetida, inclusive a dosis más bajas que las recomendadas, pero en forma continuada y prolongada. Algunos efectos tóxicos pueden aparecer semanas y meses después de expuesto el plaguicida. Se llaman efectos subagudos o subcrónicos y se manifiestan por síntomas como amarillamiento de la piel, sensación de cansancio permanente, cambio en el comportamiento, pérdida del apetito o el sueño, y deben ser diagnosticados por el médico. Evitar el pánico, evaluar completamente al paciente, tranquilizar al intoxicado y a su familia, retirar los curiosos, no perder tiempo, no hacer pronósticos anticipados ni comentarios, no suministrar al intoxicado bebidas alcohólicas o estimulantes, leche, aceite ni bebidas caseras. No se debe dar de beber a una persona inconsciente ya que puede ahogarse. Como prioritario, mantener la respiración del paciente. Una vez verificado lo anterior, proceda a trasladar al intoxicado al médico y llevar la etiqueta del producto utilizado, procurando que un familiar del paciente lo acompañe para que suministre información importante sobre él. Existen algunas reglas que deben ser observadas aun cuando se guarden cantidades pequeñas de plaguicidas. Entre las más importantes están: guarde los plaguicidas en un cuarto o bodega bien seca. La bodega de insecticidas debe permanecer cerrada y debidamente asegurada para impedir la entrada de niños y personas irresponsables. Los alimentos para consumo humano o animal deben guardarse en cuartos y bodegas lejos de los insecticidas. Para evitar errores o contaminación cruzada por envases en mal estado, ubique en sitios alejados dentro de la bodega los insecticidas, fungicidas, herbicidas, correctivos y desinfectantes. Asegúrese de tener a mano materiales absorbentes como acerrín, arena, suelo seco o arcilla seca
para manejar los derrames de plaguicidas que puedan presentarse. Tenga siempre disponible agua limpia y jabón cerca de los cuartos o bodegas de almacenamiento. Una buena ventilación evita la formación de vapores tóxicos que se originan en los derrames accidentales, envases rotos y otros. Las formulaciones de insecticidas líquidos se envasan en recipientes de vidrio, plástico de diversa clase y metal de hojalata y aluminio. Las formulaciones sólidas se envasan en bolsa de plástico, aluminio, papel solo o combinado. Estos materiales presentan mayor o menor grado de resistencia frente al impacto, presión, perforación y oxidación. Los envases menores de 10 kilos o 20 litros se empacan en cajas de cartón que llevan la leyenda "este lado arriba" y llevan en sus lados flechas pintadas que indican la posición correcta de almacenamiento. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. No apile más del número de cajas del que aparece anotado en ella. Maneje con cuidado las cajas de cartón y especialmente protéjalas de la humedad. No se debe caminar encima de ellas ni utilizarlas como escaleras. Aplique la estrategia del triple lavado, que consiste en los siguientes pasos. Con el equipo de seguridad colocado, llene el envase vacío hasta 1/3 de capacidad, póngale la tapa, ajuste bien y agite durante medio minuto. Quite la tapa y agregue el agua del enjuague a la mezcla preparada que vaya a aplicar. Llene el envase nuevamente hasta 1/3 de su capacidad, ajuste bien la tapa y con la boca hacia abajo agite el envase durante medio minuto. Quite la tapa y añada el agua del enjuague al volumen de la mezcla que va a aplicar. Llene el envase nuevamente hasta 1/3 de su capacidad, ajuste la tapa y con ella hacia un lado, agite el envase durante medio minuto. Quite la tapa y añada el agua del enjuague al volumen de mezcla que va a aplicar. Destruya o perfore el envase para inutilizarlo. Las aguas provenientes del enjuague de envases y equipos, arrojadas en cualquier parte o en los alrededores de la finca, producen contaminación ambiental. Se debe buscar un lote autorizado por la entidad local competente para incinerar y/o enterrar los envases vacíos. Los envases de papel y cartón deben ser apilados cuidadosamente y quemados en forma controlada. Tenga presente que el humo proveniente de estos envases no llegue a sitios donde habiten su familia o sus trabajadores. Cubra las cenizas con tierra seca para evitar que los animales domésticos o aves puedan consumirlos y sufrir graves daños. Los envases de vidrio y plástico, después de enjuagarlos, deben triturarlos cuidadosamente. Los metálicos deben ser perforados con picas o herramientas manuales, aplastados y recolectados para entregarlos a empresas que los reciclan técnicamente. El lavado de los equipos e instrumentos en ríos, cuencas, acueductos y cualquier otro cuerpo de agua puede ocasionar contaminaciones ambientales de gran magnitud con efectos incontrolables en humanos y animales. Por esto, lo más conveniente es disponer el agua del lavado directamente en el cultivo. Al momento de realizar una aplicación, se debe tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento. En casos de fuerte ventisca, posponga la aplicación, pues no se sabría con certeza el lugar a donde puede llegar el producto utilizado, con las consecuencias fatales en toda forma de vida. Por ello, se deben aprovechar las primeras horas de la mañana o finales de la tarde y es recomendable no aplicar plaguicidas en condiciones meteorológicas desfavorables, como altas temperaturas, vientos de más de 10 km por hora o lluvias inminentes. El uso indiscriminado e irracional de cualquier tipo de plaguicidas ocasiona graves efectos sobre el suelo. Entre ellos se destacan inhibición de la aireación del suelo, destrucción de la fauna edáfica benéfica, fitotoxicidad para el cultivo, contaminación de fuentes subterráneas de agua, daños irreversibles a corto y mediano plazo. Para finalizar, debemos recordar que el manejo integrado de plagas conjuga todos los elementos que integran el ambiente donde crece el cultivo de la palma de aceite. De manera que un adecuado manejo agronómico de la palma y de su entorno se constituye en la base del MIP para prevenir la presencia de plagas. Por otra parte, se apoya en una serie de estrategias de control que no deben afectar la complejidad de ese ecosistema.
Hemos llegado al final de esta serie de programas sobre plagas y enfermedades de la palma de aceite. Los esperamos en los próximos capítulos sobre competencias laborales. Muchas gracias.